Ok. Hasta ahorita hemos estudiado en todo el capítulo 3 los requisitos para el pastorado y los requisitos para el diaconado. Y hemos hecho preguntas puntuales. ¿Te gustaría ser pastor? ¿Y te gustaría ser diácono? La semana pasada veíamos que las mujeres también pueden ser diaconisas. Y Pablo tiene la intención en primer lugar con Timoteo y obviamente para con nosotros, que cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia sepamos los requisitos para el pastorado y los requisitos para el diaconado. ¿Por qué? Porque Pablo espera que como iglesia tengamos una estructura de iglesia sólida, pero también que la estructura de la iglesia sea bíblica. Es decir, no podemos venir a inventarnos cargos o puestos que la Biblia no está diciendo que existen, ¿no? O sea, de decir no, es que yo quiero ser pastor de panderos. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, en la Biblia deja establecido pastores, diáconos, y concluíamos la semana pasada, diaconisas. Pero, cuando llegamos al verso 14, Pablo dice lo siguiente: te escribo estas cosas. ¿Qué dice? Pablo tiene el anhelo de ir a ver a Timoteo. Recordemos que estos dos hombres tienen una amistad muy cercana al grado que en el primer capítulo Pablo le dice a Timoteo, ¿te acuerdas? Mi hijo en la fe. Ahora, posicionémonos un momento en los tiempos de la carta. Viajar en esos tiempos era difícil. ¿Hoy es difícil viajar? Bueno, si no hay paga. ¿Verdad? Pero ahí no solo era difícil viajar, era difícil la comunicación entre ellos. Hoy te quieres comunicar con alguien que está al otro lado del mundo, es fácil, pero en el tiempo de Pablo era muy complicado. Un poquito, se supone que Pablo está en Macedonia y Timoteo, ¿dónde está? ¿Te acuerdas? En Éfeso. Ok, entre Macedonia y Éfeso se supone que hay cientos de kilómetros de distancia. Algunos comentaristas han llegado a trazar una línea que marca entre 300 y 400 kilómetros de distancia entre donde está Pablo y está Timoteo, entre 300 y 400 kilómetros de distancia. Más o menos, ¿de aquí a dónde? Tapachula. Como 370 kilómetros más o menos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, si lo vemos desde nuestra perspectiva, no está tan lejos, ¿no? ¿Qué tiempo te lleva de aquí a Tapachula? No hay amor, hermano. Hay unos OCC que van parando. Unas 8 horas ya. Sí, ¿verdad? Pero he visto algunos manejar y... Pero en el tiempo de Pablo no. En el tiempo de Pablo, hacer esa ruta habían dos formas, por la vía marítima o por la vía terrestre. Por la vía marítima, con buen tiempo, se dice que te llevaba algún par de semanas, pero por la vía terrestre te podía llevar hasta meses poder viajar esos 300, 400 kilómetros. Entonces, Pablo tiene un anhelo de ir a ver a Timoteo. Le dice, Timoteo, espero, ¿qué dice? Ir a verte pronto. Sin embargo, no solo el hecho de Pablo sabe que la carta llevará un tiempo para llegar, y cuando Timoteo lea esta carta ya han pasado tiempo de que la escribió, y ahora Timoteo está leyendo esta carta y dice, Pablo quiere venir a verme. Pero aquí hay algo bien importante. Hay algo que Pablo le parece tan urgente
que no quiere esperar Pablo hasta llegar. Mira lo que dice el versículo 15 al inicio. Pero en caso que me tarde, es decir, Pablo está consciente que él, por su agenda que va cambiando día tras día, de repente él puede tener planes de hacer un viaje y al otro día lo meten a la cárcel. Entonces, Pablo tiene algo urgente que decirle a Timoteo. Entonces, no solo le dice: Timoteo, me encantaría ir a verte, quiero pronto ir a verte, pero ¿qué crees? Posiblemente me pueda tardar, no lo sé. Sin embargo, hay algo que no se debe tardar que tú lo sepas. Hay algo que urge que tú sepas. Piensa un momento en cuando tú tienes algo urgente que decirle a alguien. ¿Qué haces? ¿Le llamas? O a veces, si es tan urgente, le llamas para decir: ocupo ir a verte porque ocupo hablar esto contigo ya. Pero si no urge, dices: a ver cuándo nos vemos porque ocupo hablar algo contigo. Pero urge, no te preocupes. Ya cuando se ven, dice: oye, ¿me ibas a decir algo? Ya lo olvidé. Yo creo que no era importante. Pero cuando es urgente, tengo que hablarlo ya. Pablo dice: quiero ir a verte, pero si me tardo, hay algo que yo quiero hablar contigo. Hay algo que quiero que sepas. Tan importante es que esto Pablo lo está poniendo en el capítulo 3. Al final significa que ya ha pasado casi 3 capítulos hablando del tema importante. Capítulo 1, falsos maestros, ¿te acuerdas? Capítulo 2, roles de hombres y mujeres en la iglesia, ¿te acuerdas? Y capítulo 3, requisitos para pastor y diácono. ¿Cuál es el tema urgente de Pablo que no puede esperar irlo a ver, sino que por eso de cierta manera le escribe? ¿Qué es tan importante para Pablo que no puede esperar el viaje, que tiene que escribirse en una carta? ¿Cuál es ese tema? Nuevamente, capítulo 1, Timoteo, calla a los falsos maestros. Capítulo 2, Timoteo, necesitas entender el rol del hombre y el rol de la mujer en la iglesia. Capítulo 3, Timoteo, necesitas entender el requisito para los que quieren ser pastores y requisitos para diáconos. Esto es urgente, Timoteo. Yo quiero ir a verte y me encantaría ir a verte y hablar esto contigo, pero si me tardo, quiero que entiendas esto. ¿Cuál es el tema importante de Pablo que no puede esperar? El tema importante para Pablo es la iglesia del Señor. Mira cómo lo dice ahí. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, ¿en dónde? ¿Qué es la casa de Dios? Columna. La NTV lo dice de otra manera. Para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse quiénes. ¿Quiénes son las personas? Pablo dice: te escribo esto porque quiero que sepas tú, porque tú lo vas a enseñar, cómo las personas deben comportarse en la familia de Dios. ¿Qué es la familia de Dios? Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, estos versos quiero ponerlo bajo 2 encabezados que son preguntas. Hoy solo voy a responder una. ¿Qué es la iglesia? La siguiente semana vamos a responder, si Dios permite, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Y en medio de estos 2 sermones, yo quiero que tú respondas esto. ¿Te gustaría ser iglesia? Definamos entonces primero qué es la iglesia. Hemos preguntado, ¿te gustaría ser pastor? Hemos preguntado, ¿te gustaría ser diácono? Pero hoy la pregunta es, ¿te gustaría ser iglesia? Nuevamente, veamos nuestro verso 15, que será el versículo que meditaremos hoy. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es
la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Si tienes la Reina Valera, no dirá sostén, dirá baluarte. Entonces, Pablo está buscando que Timoteo supiera para enseñar cuál sería la forma en que la congregación debe hacer iglesia. En la iglesia del Señor no debe haber espacio para los falsos maestros. Ese es el capítulo 1. En la iglesia del Señor, hombres y mujeres deben conocer sus roles. Ese es el capítulo 2. En la iglesia del Señor, pastores, diáconos y diaconisas deben ser elegidos por la iglesia. Pero luego Pablo pasa a decir en este versículo algo importante. Deben de saber cada uno de la iglesia cómo conducirse en la iglesia. ¿Cómo deben, dice la NTV, comportarse? Pero respondemos una pregunta primero. ¿Quiénes son la casa de Dios? Porque eso es lo que dice. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Quiénes son la casa de Dios? Primera de Corintios 3:1. ¿Qué dice? ¿Me ayudan a leerlo? Versículo 2. Ok, vayámonos a Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios, ¿qué dice? Ok. ¿O no saben que su cuerpo es? Segunda de Corintios, creo que también en su capítulo 6, si no me equivoco, va a hablar que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, bueno, ahí está. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos ¿qué? Ok. Templo del Dios vivo, casa de Dios. ¿Quién es casa de Dios? Según Pablo, nosotros. Ahí hay una primer distinción importante. No todo ser humano es casa de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Esa historia romántica que a veces el mundo cuenta que dice, todos somos hijos de Dios, es mentira. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos. Si estás esta mañana y Cristo no es tu Señor y Salvador, déjame decirte esto con todo respeto. No eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. No porque nosotros lo digamos, es porque la Biblia lo dice. Eres creación de Dios. Y un día estarás delante de tu Creador y tendrás que ponerte a cuentas con Él. Él es tu Creador. No te vas a poner a cuentas con un sacerdote, con un pastor, con un... No. Un día estaremos delante de nuestro Creador y tendremos que entregar cuentas delante de Él. Mi pregunta es, ¿qué vas a decirle ese día? Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Los que van a la iglesia? ¿Los que se portan bien? Los que han creído que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y si esta mañana estás aquí y crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios que comienza un proceso de transformación por la obra del Espíritu Santo. Ahora,
En el momento que tú y yo creemos, y eso de creer es por la gracia del Señor, tú y yo recibimos por esa gracia al Espíritu Santo. Pablo entonces empieza a usar el lenguaje que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Otra forma de entender esto es que tú y yo somos casa de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Algunos con domo decían. Pero somos casa de Dios si estás en Cristo. Entonces, ojo con esto, esto es importante clarificar. No todos somos casa de Dios, todos somos creación de Dios, pero solo los que tienen a Cristo como Señor y Salvador son casa de Dios. Ok. Cuando nos congregamos, pasa algo. Cuando nosotros venimos a la iglesia y empezamos a congregarnos, al congregarnos nos volvemos una iglesia. Porque la palabra iglesia viene de, lo saben, ¿no? Eclesia. Okay. Y la palabra iglesia no necesariamente era una palabra cristiana. El cristianismo la adopta. Pero la palabra iglesia, en esencia lo que significa es un grupo de personas que se congregan para algo. Entonces, anteriormente, en esta época, personas que se reunían para lo que sea, al congregarse con un propósito, eran una iglesia. Hoy nosotros como cristianos hemos adoptado esta palabra y la hemos hecho nuestra. Entonces, por eso, cuando nosotros nos congregamos, somos una iglesia. ¿Has escuchado de esta denominación que se llama Asamblea de Dios? Bueno, porque una definición de iglesia es también asamblea. Entonces, cuando nos reunimos, estamos congregándonos, estamos siendo una asamblea que por definición somos una iglesia. Y aquí esto es importante entenderlo. Puedo ser casa de Dios y aún así no ser iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? Ya dijimos, casa de Dios es porque habita en nosotros, pero ¿qué pasa si no te congregas? ¿Qué pasa si no te sumas? Si no asistes a las reuniones, si no estás caminando con nadie, si nadie camina contigo. Y déjame decirte esto, pero qué triste es ver cristianos que no quieren ser iglesia. Es más, aquí hay algo importante para examinar nuestras vidas. Si tú estás esta mañana aquí y dices que eres cristiano o cristiana, pero la iglesia no está en la lista de tus prioridades, permíteme hacerte esta observación. Por favor, examínate si realmente eres casa de Dios. En otras palabras, examina si realmente eres cristiano. Porque nuevamente, cuando Cristo nos salvó, ¿quién vino a habitar en nosotros? Y el Espíritu Santo nos va a mover a cumplir el propósito de Dios. Y para cumplir el propósito de Dios, en el plan de Dios, Dios en su soberana sabiduría ha diseñado la iglesia. Por eso Pablo dice, capítulo 1, en la iglesia no hay espacio para falsos maestros. En la iglesia debe de haber un orden. En la iglesia debe de haber pastores, diáconos y diaconisas. Porque cuando se habla de iglesia se habla ya de una congregación. Pero, ¿qué pasa cuando yo digo ser cristiano? El Espíritu Santo está conmigo, pero no me quiero congregar.
No quiero sumarme a las actividades que la iglesia pone. Y siempre le ando buscando una salida o lleno mi agenda donde la iglesia no es prioridad. Y muchos, tal vez por malas experiencias en congregaciones, venimos en este lado de decir, pero es que allá, pero es que allá. Sí, todas las congregaciones tenemos situaciones difíciles que tenemos que trabajar, componer, arreglar. Mira, el único lugar donde la iglesia ya no necesita crecer, ¿sabes dónde va a ser? En el cielo, y no hemos llegado. Entonces hay un montón de cosas que a nivel congregación tenemos que componer, arreglar, corregir. Claro que las hay, pero donde vayas va a ser lo mismo. El asunto es, tú no puedes pasar tu vida cristiana haciendo un éxodo de congregación en congregación esperando un día llegar a la tierra prometida. No. Yo puedo ser casa de Dios y no ser iglesia, pero qué triste testimonio y qué triste cristianismo es ese. Tan así que yo te pediría que mejor examines si realmente eres casa de Dios. No es posible que siendo que tienes al Espíritu Santo no quieras congregarte, no quieras sumar con tus hermanos y andes poniendo pretextos o andes haciendo tus grupitos que se vuelven sectarios donde todo mundo está mal menos tú. Eso no es iglesia. Sí, en la iglesia nos vamos a topar con muchas cosas que nos va a terminar rozando, pero ¿sabes quién diseñó esto? Dios. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. ¿Y qué crees? Así como hay hermanos que Dios termina usándolos para tratar con tu paciencia, con tu orgullo y con tantas cosas, también tú y yo somos instrumentos de Dios para otros hermanos. Pero esta es la iglesia. Eso de decir, no, yo aquí porque todas las iglesias son iguales, porque todos los pastores son iguales. Sí, pero tú no diseñaste esta forma de cristianismo. Es Dios. A menos que tú te consideres mejor que Dios y te creas más sabio, entonces diseña tú tu propio cristianismo donde digas, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero a mi manera voy a hacer las cosas, cuando pueda, si es que puedo. Pero ¿quién va a predicar pues? Pero esto, pero aquello, pero lo otro. Y le busco un montón de pretextos y no soy iglesia. Nuevamente, es triste, pero es una realidad. Cristianos que dicen ser cristianos, donde la iglesia no es una prioridad. Es si puedo. En mi agenda, la iglesia no está presente. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que hacer antes de. Tan así, mira, que Pablo dice que cómo debemos conducirnos uno en la casa de Dios, que es la. Y te das cuenta que dice la iglesia del Dios vivo. Esto es para recordarnos que la iglesia ni es de un pastor, ni es de un diácono, es del Dios vivo. Entonces miren, hermanos, y lo decíamos la semana pasada, si no te quieres congregar, ok, pero si tienes al Espíritu Santo contigo, yo esperaría que tu conciencia, porque ¿a poco no hay textos en la Biblia que te dice que te congregues? ¿Y qué les haces a esos textos pues cuando no te congregas? Te los brincas. Hermanos, la Biblia no es un buffet para ver cuál me gusta más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuál es? El Salmo 23:1 y esto. No, hermanos. Aprendamos a leer la Biblia. Incluye pasajes donde dice, no te dejes de como otros lo hacen. Ahora, si tú estás pensando que no congregarte, no sumarte a los proyectos, a lo que la iglesia hace, le estás afectando al pastor, le estás afectando al líder, mi hermano, mi hermana, déjame decirte que estás equivocado. ¿Sabes a quién realmente le afectas?
a tu propia alma. Y después, ¿sabes quién va a empezar a pagar la factura? Tu familia. Muchos dicen, es que mi matrimonio está desordenado, mi familia esto. Pues para empezar, tú no te has puesto en la prioridad de ser iglesia. En esencia estás viviendo un cristianismo donde no quieres sumarte y la Biblia es clara. Tu conciencia, lo decíamos, no te dice nada, pero la Biblia sí te dice algo y Dios es por encima de tu conciencia. Entonces es desobediencia. Hermanos, esto se ha dicho de otras maneras, pero en esencia, vamos a poner los domingos. Hermanos, el que nos congreguemos los domingos es una convocatoria que Dios hace. Y cuando fallamos, cuando no nos queremos sumar, cuando no es nuestra prioridad, hermanos, es con Dios. Pero si tu conciencia no te dice nada, así nosotros te digamos esto, aquello y lo otro, pero si eres de Dios, Dios va a hacer algo. ¿Por qué esto es importante? Porque luego Pablo va a usar dos figuras de lenguaje para darnos a entender algo. Dice que la iglesia, ¿qué es? Columna y sostén de la verdad. ¿Qué es una columna? ¿Qué es un sostén o un baluarte? ¿Han visto estas murallas de repente que vienen así, digamos, de una ciudad o hasta de una casa? Vienen las murallas y de repente ya no cierra el círculo. Llega un punto donde aparece como una letra V, digamos así. O sea, viene la pared, luego aparece una pared así como hacia afuera y luego se unen, ¿no? Así, como una casita, digamos, en la pared. No sé si me explico. Ese elemento era un tema de seguridad. Es decir, para cuidar lo que había dentro, el ejército tenía estos baluartes que le llaman, o este sostén ahí para precisamente como un elemento de protección hacia lo que había dentro. Entonces Pablo toma dos elementos de construcción, columna y sostén, columna y baluarte, para darnos a entender la identidad de la iglesia. ¿Y por qué esto es importante? Cuando Pablo tiene en mente la columna, ¿qué hace la columna? Sostiene el techo. Así la iglesia sostiene en alto la verdad del evangelio para que otros la vean. Baluarte, protege. La iglesia es protectora del evangelio. Pero ¿cómo voy a sostener en alto la verdad? ¿Cómo voy a proteger la verdad si ni yo me congrego, güey? Dice que la iglesia de Dios es columna y sostén de la verdad. Pero eso es precisamente cuando nos unimos como iglesia. Samuel Pérez Milos en su comentario dice, la expresión columna y sostén o baluarte es algo muy práctico, muy sencillo. Es una base, que es la columna, que la idea es que todos vean la verdad del evangelio. Cuando tú y yo nos congregamos, cuando tú y yo decimos que el domingo vamos a ir a la iglesia o a las actividades de la iglesia, le estamos diciendo a las personas que la iglesia es importante para nosotros. Estamos siendo una columna que hace que la verdad del evangelio sea vista. Pero si te preguntan, oye, tú eres cristiano y vas a la iglesia, y en lugar de decir, sí, es más, te invito, empezamos a hablar mal de la iglesia o de nuestra propia congregación, no estamos cumpliendo entonces el propósito de la iglesia. Pero también protege. ¿Qué protege? La verdad. Y la protege de los falsos maestros.
La protege de la falsa doctrina. La responsabilidad prioritaria, dice Samuel Pérez Milos, de la iglesia es sostener sólida, firme e inquebrantable la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, piensa un momento en esto. Dios le ha dado a su iglesia la responsabilidad de sostener como una columna y proteger como un baluarte la verdad del evangelio. Mira, nuevamente somos casa de Dios porque Cristo habita en nosotros por el Espíritu Santo, pero cuando nos unimos a congregarnos, cuando nos unimos como pueblo, que entonces formamos la iglesia, esta asamblea de Dios, esta congregación de los santos, una de las funciones que tenemos al estar unidos es esta, que la gente vea el evangelio y que la gente sepa que aquí se predica el evangelio. Es triste ver cómo muchas congregaciones han perdido este propósito, pero muchas veces el propósito se pierde cuando los que somos parte de la iglesia no hemos entendido el propósito. Sí, hoy vemos tantas congregaciones que de la prosperidad, que de hecho, que de aquello, de lo otro, y está bien, dices, ok, el pastor se desvió en la doctrina, pero no hubo nadie que le dijera, hey, vuelve a la doctrina. No hubo nadie que se parara y dijera, hey, estamos dejando de predicar la Biblia. ¿En qué momento nos perdimos? Volvamos, ahí sí, a ese texto famoso, a las sendas. Ni las conocemos, pero como lo agarramos de eslogan. ¿Cuál senda antigua? No queremos venir ni a las clases de teología el miércoles, pero volvamos a la senda antigua. Hermanos, como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Si como cristianos, parte de tu responsabilidad, y mira, si queremos entrar ya en un tema de disciplinas espirituales, podamos decir, tus disciplinas espirituales personales son la oración, el ayuno, la meditación de la palabra, la lectura de la palabra, pero también ahí sí o sí tiene que ir el congregarte. No me vengas con que estás pasando tiempo con Dios y no quieres venir a la iglesia. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? No, es que yo pasé tanto tiempo leyendo la Biblia, orando. ¿Y por qué no vienes al culto? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué te está hablando? Este tiempo de intimidad con Dios, personal, tú y Dios, se testifica en tu vida diaria, pero uno de esos momentos es congregarte. No, es que los hermanos así, así. ¿Y tú? Porque eso sí somos muy buenos. Pero te pregunto esto. Si nuestro propósito como iglesia es sostener y defender la verdad, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para sostener y defender la verdad del evangelio? Porque nuevamente ahí está. ¿Qué es la iglesia? Columna y sostén de la verdad. ¿Quiénes forman la iglesia? Vamos a ponerlo así, siguiendo la lógica de este versículo. Las casas de Dios. No estoy hablando de grupos en casa, porque luego es, ¿no? No, ¿qué es una casa de Dios para Pablo según lo que vivíamos en Corintios? Tú eres casa de Dios. ¿Estamos ahí? Cuando nos unimos las casas de Dios, ¿qué somos? La iglesia del Dios. Ahora, como iglesia, ¿qué somos? Columna y sostén o baluarte de la verdad. Ok.
¿Cómo cumplimos este llamado? Ya te congregaste, ya estás aquí, gloria a Dios. Ya estamos juntos. ¿Cómo sostenemos? ¿Cómo protegemos la verdad? Ya estamos aquí. Ya venciste tu primer batalla contra Sabanás, decía uno. Ya te congregaste. Ya estás yendo a un grupo Selah, ya estás en las actividades que puedas, estás haciendo el esfuerzo y vienes, estás rediseñando tu agenda para poner a Dios en primer lugar. Ya has avanzado en eso, ya estamos acá. Ya entendimos que somos columna y sostén de la verdad. ¿Cómo cumplimos eso juntos? ¿Peleándonos contra otros cristianos? Porque luego eso nos gusta. Y en pro de nuestra supuesta sana doctrina, andamos peleando con medio mundo. Porque como somos sana doctrina, estamos sanos. Y como estamos sanos, podemos echar pleito. ¿Cómo protegemos y sostenemos la verdad? ¿Volviéndonos fanáticos de Israel? Porque luego nos pasa eso. Escribiendo más libros, haciendo podcasts, peleándonos en redes sociales. ¿Cómo cumplimos nuestro propósito como iglesia? Vayamos a ver qué dice la Biblia. Y aquí voy a ir un poquito rápido para que ya vayamos por el postol. Somos la casa de Dios, cada uno de nosotros, y juntos somos la iglesia de Dios, y juntos somos llamados a sostener y proteger la verdad. Voy rápido, pero déjame darte 8 cosas en las que podemos sostener y proteger la verdad como iglesia. Y por eso la pregunta con la que quiero terminar después de esto es, ¿quieres ser iglesia? Vayámonos con Santiago 1:22. ¿Cómo sostenemos y protegemos la verdad? ¿Qué dice Santiago 1:22? Somos columna y baluarte de la verdad cuando como iglesia somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y la Biblia dice, congrégate, tenemos que ser hacedores de la palabra. Si la Biblia dice, id y predicar el evangelio, tenemos que ser. Yo puedo sostener en alto mi doctrina, mi teología, y aún así no sostener en alto el evangelio. Yo puedo volverme protector de mi calvinismo y aún así no ser protector del evangelio. Porque cuando la iglesia de Cristo es realmente columna y baluarte de la verdad, lo primero es que la iglesia de Cristo se vuelve una hacedora de la palabra, no solo una oidora. Entonces, iglesia, si ya sabemos qué hacer a la luz de la Biblia, lo hagamos. Y aquí podemos meter nuevamente el tema del evangelismo. O tenemos que esperar hasta que vuelvan a venir los de Chicago para evangelizar, para sumarnos, para venir. Y ya sabemos qué hay que hacer. Entonces, cuidado, porque es muy fácil dejar de ser iglesia y convertirnos en un club social. ¿Qué hacen los clubes sociales? Reúnen porque les gusta algo en particular. Pero la iglesia no es un club social. La iglesia es columna y baluarte. Número 2, 2 Timoteo 2:15. ¿Cómo sostenemos y protegemos la verdad como iglesia? Dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, ¿qué dice? Como iglesia,
Sostenemos y protegemos la verdad al usar la verdad o la palabra de Dios correctamente. Y esto nuevamente tiene que ver con toda la iglesia. Todos aquí tendríamos que manejar o saber manejar con precisión la palabra de Dios. Porque dime una cosa, ¿qué testimonio le damos a los no cristianos cuando para empezar no sabemos ni encontrar un texto en la Biblia? Qué triste es ver cristianos, hermanos, que no saben ni ubicar algo en sus Biblias, que no leen sus Biblias, que no estudian sus Biblias. Si queremos ser la iglesia de Cristo, que sostiene la verdad, que protege la verdad, tenemos para empezar que conocer la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En Cristo. ¿Y dónde conocemos a Cristo? En su palabra. Pero si ni siquiera conozco su palabra. No, dices que la Biblia dice cada cabeza es un mundo, dice. O esa, la clásica, ¿no? No, la Biblia dice, no cae un árbol, ¿cómo es? Una hoja de un árbol, dice. No, si la Biblia dice que Dios odia el pecado, dice, pero ama al pecador, dice. ¿Dónde lo dice? Por ahí, dice. En un TikTok, dice. Hermanos, esto no es solamente para los que quieran ser predicadores. Como cristianos, por mínimo, debiéramos conocer nuestra Biblia. Ayer íbamos con nuestro hermano Domingo en una calle y vimos a una ancianita con sus lentes ahí afuera de la calle, apenas leyendo y marcando su Biblia, hermano. Le digo, mira, hermano, le digo, así somos, le digo. Ya no vemos, le digo. Y nosotros, ya a estas alturas de la vida ya no podemos decir, no, es que yo quiero esa Biblia de estudio de mi predicador favorito. Mira, con que tengas una Biblia sencilla, sin comentarios, sin nada, es más que suficiente. Es más, recuerdo un consejo que me dio mi pastor. Si puedes, cómprate una Biblia, dijo, que no traiga ni comentarios, ni títulos de los capítulos, para que tú mismo, dice, te alimentes de la palabra. Porque luego compramos esas Biblias con comentarios, ¿no? Que trae hasta arriba la palabra y como media hoja de comentario. ¿Y dónde pasamos más tiempo? Y nos volvemos expertos de lo que el comentario dijo. Pero ¿y la Biblia? Entonces, si queremos ser columna y baluarte de la verdad, tenemos que aprender a usarla correctamente. Y aquí lo dice, que maneja con Salmo 119:11. En mi corazón, ¿qué dice? Si queremos ser columna y baluarte de la verdad, sostener y proteger la verdad, entonces tenemos que guardar la palabra, ¿dónde? En nuestro corazón. Guardar la palabra, lo hemos mencionado, es, vaya, cuando lees y meditas en ella, la haces tuya en el sentido de que buscas también con la ayuda de Dios ponerla en práctica. Entonces, nuevamente, esto conectando con el primer punto, seamos hacedores de la palabra, pero ¿qué palabra si no voy a la palabra? Entonces, la iglesia tiene que amar la palabra y esto es guardarla en nuestro corazón. Filipenses capítulo 2, verso 16. Número 4, vamos. Sostenemos y protegemos la verdad al honrarla como palabra de vida. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida.
Pablo le llama a la Biblia la palabra de vida. Entonces, ¿cómo honramos la Escritura? ¿Cómo honramos la palabra de alguien? Imagínate que tu papá, tu mamá o alguien de la familia te pide un favor. Oye, ¿puedes traerme un vaso de agua, por favor? Y tú no te mueves. ¿Estás honrando esa palabra? ¿Cómo la honrarías esa palabra? ¿Cómo honramos la palabra de vida? ¿Verdad? Si queremos ser una iglesia que cumple su propósito de ser columna y baluarte de la verdad, que Dios nos ayude a ser una iglesia que honra la palabra de vida. Según de Timoteo 3:16, sostenemos y protegemos la verdad cuando la estudiamos y la meditamos. Porque toda escritura es y útil, ¿para qué? ¿Qué nos gusta más ahí? Reprenderles. Andar corrigiendo al otro, instruirlo, enseñándoles. No, eso empieza con nosotros. Entonces, si queremos ser una iglesia que cumple el propósito que Pablo está diciendo, seamos una iglesia que estudia la palabra, que medita en ella. ¿Por qué? Porque hemos entendido que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es útil para nuestra vida. Y nosotros necesitamos ser enseñados, necesitamos ser reprendidos por la palabra, corregidos por la palabra e instruidos en la palabra. Esto lo necesitamos. Y yo sé que muchas veces la tentación más hoy en día es, no, es que, y yo he escuchado cristianos decir esto, no, le digo, ¿quién es tu pastor? Miguel Núñez, dice. Otro decía, no, murió mi pastor, me dijo uno no hace mucho. Poco le digo, ¿y quién era? John MacArthur, dice. Le digo, ¿y alguna vez fuiste? No, dice, no tengo ni visa, ¿cómo voy a ir? Dice. ¿Le hubieras hablado a tu pastor? Le digo. Está bien, nos encantan los predicadores famosos, está bien, pero te aseguro que si tu predicador más famoso, más preferido es bíblico, ¿sabes qué te va a decir ese predicador? Congrégate en una iglesia local. Si realmente es un predicador de sana doctrina, porque si no, paga te va a pedir que le mande tu diezmo. Y ahí sí, pues, por como es el nombre que ustedes quieran. No, hermanos. Valoremos nuestra iglesia local. Amemos nuestra iglesia local. Porque Dios nos ha puesto en una iglesia local. Filipenses 1:16. Sostenemos y protegemos la verdad, dice Pablo, al defenderla. Estos lo hacen por amor, está hablando de predicadores. Otros lo hacen por envidia. Pero dice, sabiendo que he sido designado, ¿para qué? Dice. Entonces, defendemos el Evangelio, defendiendo el Evangelio. ¿Cómo? Como tú ya conoces el Evangelio, sabes en qué momento, si hay dentro de la congregación una falsa enseñanza, sabes detenerla, sabes pararla. Y no te escondes en el chisme de, no, ¿ya viste qué enseñó el hermano? No, vas con el hermano y dices, hermano, explícame porque creo que escuché mal. ¿Dijiste esto, hermano? Y tal vez el hermano dice, ay, hermano, perdón, es que no me pude explicar bien. Ah, ok, pues hacemos la corrección o trabajamos juntos y ya. Ah, no, pero es, aquí me voy. No, el hermano, ¿viste lo que dijo? ¿Viste? Ni reformado es, ni esto, ni aquello, ni lo otro. No, hermanos. Se defiende el Evangelio también de manera local con gracia, con misericordia, como tú esperarías que te corrijan a ti. Porque también todos andamos luchando con algunas herejías, con algunas falsas concepciones de Dios. Y por eso necesitamos aprender juntos. Por eso es que somos iglesia y por eso es que diseñamos muchos programas como iglesia para juntos aprender. Pero si yo no me quiero congregar, ¿cómo aprendemos juntos?
Y obviamente defendemos la palabra contra falsos maestros. Mateo 28, verso 18 al 20. Sostenemos y protegemos la verdad al predicarla. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Sostenemos y protegemos la verdad como iglesia cuando compartimos el Evangelio. Y por último, Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante al 17. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, ¿qué somos? No, pero ¿qué somos en la primera palabra? Pablo era calvinista. ¿Somos escogidos de Dios? Hermanos. Bueno, está bien, si tú lo escogiste, está bien. Santos, amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Si eres escogido de Dios, eres santo y amado por Dios. ¿Qué tienes que hacer? Mira la estructura. Primero el indicativo. ¿Qué somos? Escogidos de Dios. ¿Quién te escogió? ¿Quién te ha santificado? ¿Quién te ama? ¿Qué te toca hacer? Ya eres. Ya eres escogido, ya eres santo, ya eres amado. Ahora, ¿qué te toca hacer? Compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente. Verso 13. ¿Qué tienes que hacer? Si alguien tiene, ¿cuál es la base para hacer esto? Cristo te perdonó. Y como Cristo te perdonó, eres escogido, santo y amado. Esa es tu identidad. Verso 14. Sobre todas estas cosas, nuevamente, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Pues cuando yo me voy de la iglesia diciendo es que aquí no hay amor, tal vez porque yo no estoy cumpliendo lo que me toca hacer. Verso 15. Que la paz de Cristo reine ¿en dónde? A la cual en verdad fueron llamados ¿en cuántos cuerpos? Y seamos, verso 16. Que la palabra de Cristo habite ¿qué? Con toda sabiduría, enseñándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros, ¿con qué? ¿Con qué salmo quieres amonestar a alguien? O animar a alguien. Tengo unos por ahí pecatorios. Dice, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios, ¿cómo? Verso 17. Y todo lo que hagan, si te toca hacer el aseo, si te toca hacer un trabajo en la congregación, si te toca sumarte en algo, hazlo. Dice todo en el nombre del Señor. No quejándote. No diciendo, es que esos no hacen nada. No. Hagámoslo todo para el Señor. Sostenemos y protegemos la verdad cuando con la ayuda de Dios vivimos una vida consagrada y una vida consagrada para Dios. Ahí está, Colosenses capítulo 3 del verso 12 al 17. Ya el Señor te escogió, ya el Señor te santificó, ya el Señor te ha mostrado su amor. Ahora nos toca a nosotros todo lo demás. Eso es ser iglesia. Si estás en Cristo, ya dijimos, somos casa de Dios. Pero los que ahora somos casa de Dios, ¿estamos siendo iglesia? Esa es una buena pregunta que tenemos que respondernos.
¿Estamos sumándonos? ¿Estamos caminando con alguien? ¿Dejando que alguien camine con nosotros? ¿Estamos orando por las familias de la iglesia? ¿Estamos sumando en los espacios de tiempo que podamos sumar? ¿Los recursos que podamos aportar? Vale la pena respondernos. Porque posiblemente, sí soy casa de Dios porque tengo a Cristo en mi corazón, pero posiblemente, por mi orgullo, no estoy siendo iglesia. Y a veces lo triste es que dentro de la misma congregación levantamos nuestras pequeñas congregaciones. Y por lo menos fuera para edificarnos mutuamente y crecer juntos. Pero muchas veces esas pequeñas congregaciones terminan siendo para solo criticar, señalar y no sumarnos. Es difícil, hermanos, lo sé, es complicado, claro. Pero la NTV dice que somos la familia de Dios. Y si a mí me está costando ser iglesia por el montón de prejuicios que yo tengo, lo primero que tengo que hacer entonces es doblar mis rodillas y clamar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a ser iglesia. Ayúdame a tenerle paciencia a mis hermanos. Ayúdame a servirles. Y Satanás vendrá con un dardo que te va a decir: pero ellos a ti no te tienen paciencia, pero ellos a ti no te sirven. Y es ahí donde necesitamos la palabra. Acuérdate, el escudo de la fe, sí es cierto. Pero la Biblia dice que en Filipenses capítulo 2, que debo de tratar a mi hermano como superior a mí. Entonces, yo no puedo esperar a que el otro empiece a hacerlo para ver si yo me sumo. No, independientemente si el otro se suma o no, yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque para empezar, yo soy escogido de Dios, soy santificado por Dios, soy amado por Dios, y entonces lo que hago, lo hago para Dios. Hermanos, que hay un llamado para ser iglesia. Y algunos necesitamos sanar heridas de otras iglesias. Pero necesitamos avanzar. Y una de las cosas que les he dicho es: ora al Señor. Si esta es tu iglesia, ora al Señor y dile: Señor, tu palabra dice que tú eres el pastor y yo soy una oveja de tu prado. ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que yo me sume? Porque qué frustrante sería estar en un lugar donde ni Dios quiere que estés ahí. Pero cuando Dios ya te posiciona en una congregación, vas a ver un montón de cosas que se necesitan. Pero dirás: ay, Señor, gracias por traerme aquí. Hay un montón de cosas que hacer. Yo creo que por eso me trajiste, Señor. Yo creo que por eso, porque aquí hace falta esto, hace falta aquello, hace falta lo otro. Gracias, Señor, porque creo que tú me trajiste acá porque aquí se ocupa. Aquí está el llamado para cada uno de nosotros. No estoy dudando de tu salvación. No estoy dudando de eso. Yo creo que eres casa de Dios. Pero aquí la pregunta es: ¿eres iglesia? Porque si somos iglesia, nuestro llamado es ser columna, sostén de la verdad. Y lo hacemos
juntos. ¿Te parece si oramos? Un momento y ora. Señor, tú diseñaste la iglesia. Es tu iglesia. Y a veces, Señor, me olvido de eso. Pero aquí estoy esta mañana, Señor, pidiéndote que me ayudes a hacer iglesia. A sumarme en la medida que tú me permitas. A servirle a mis hermanos en la medida que se pueda. Ayúdame a analizar mi agenda personal, familiar, para poner a la iglesia también en un lugar importante. Yo sé, Señor, que esto no se trata de si soy o no cristiano. Esto se trata de que si soy cristiano, Señor, ayúdame a hacer iglesia. Entiendo, Señor, que tal vez no a todo puedo estar, no en todo me puedo sumar, pero si hay cosas en las que puedo hacer y puedo sumarme y no lo hago, Señor, es un tema de mi corazón. Yo te doy gracias, Señor, porque creo que hoy, como Iglesia Reformada 242, estamos en un proceso donde podemos tener opciones para servir, opciones para sumar, opciones para congregarnos. Señor, y si a nada de eso nos interesa o nos importa, creo que es un tema de nuestro corazón. Señor, el mundo tiene una percepción de las iglesias. El mundo cree que las iglesias son para quitar dinero, para manipular a la gente. Y la verdad, señores, perdónanos porque hay congregaciones que quizás han hecho eso. Pero ayúdanos a testificar al mundo lo que realmente es la iglesia, columna y sostén de tu verdad, Señor. Ayúdanos como Iglesia Reformada 242 a ser columna y sostén de la verdad. Ayúdanos, Señor, a decir, somos iglesia.